Eh, el presente curso, formulación de programas y proyectos estratégicos, corresponde al segundo ciclo de la maestría virtual en planificación estratégica del desarrollo. Sobre este tema es el que vamos nosotros a desarrollar y voy a establecer una idea general para que esté claro qué cosa componen las cuatro programas, digamos así, de filmación con respecto al tema. El primero está referido específicamente a lo que es la formulación de programas y proyectos estratégicos. El segundo, que va a ser la segunda grabación, va a corresponder a lo que es un modelo práctico de cómo se debe desarrollar este programa y proyecto estratégico, un caso de análisis, para que podamos percibirlo de acuerdo a la realidad. El tercero son las características y los paradigmas vigentes en estos momentos sobre el tema, y el cuarto se va a referir a lo que son en estos momentos los grandes cambios a través de los cuales nosotros debemos percibir cómo debemos encarar los proyectos estratégicos. Lo primero que tenemos que hacer es una afirmación sencilla, pero muy importante. Si nosotros hacemos un recuento de la historia de la humanidad y de la historia de las comunidades, de las asociaciones, de las regiones, de las municipalidades, vamos a observar siempre algo común a todos ellos, y es el siguiente: de que el hombre y las sociedades han buscado cómo resolver sus problemas, y esto es la razón del ser del conocimiento y el aprendizaje. Un programa y proyecto, ¿qué es lo que buscan? Resolver un problema. ¿Cómo resuelven ese problema? Entonces, para eso está el marco lógico, o cómo nosotros, a través de toda una serie de etapas, vamos a establecer la resolución de ese problema. Por ejemplo, una comunidad puede tener problema de agua, la otra puede tener problema de luz, la otra puede tener problema de saneamiento, la otra comunidad puede tener un problema de conflicto social, la otra puede tener un problema ambiental, en fin, en la sociedad hay múltiples problemas. Entonces, la cuestión es, ¿y nosotros cómo lo resolvemos? Y lo vamos a resolver no solamente detectando el problema, sino además a través de un aprendizaje. No solamente aprenden las personas, sino que también aprenden las comunidades, aprenden las sociedades. Por eso, el programa y proyecto debe tener en cuenta la siguiente afirmación: debemos resolver un problema, y esto lo hacemos a través del conocimiento y el aprendizaje. Pero es importante que cuando nosotros vamos a encarar un proyecto nos demos cuenta de cuál es el entorno en el cual vivimos en el mundo contemporáneo. Y la afirmación es la siguiente: que estamos en una época de cambios o en un cambio de época. Esta pregunta es sumamente importante porque todos nosotros nos damos cuenta de la velocidad que hoy existe en el mundo. La revolución tecnológica, la globalización, las comunicaciones, la ingeniería genética, los avances en los transgénicos, cómo la sociedad ha visto en su internacionalización de las decisiones, cómo el Perú se ha ubicado dentro de un contexto global donde exporta, importa, donde no estamos solos, sino en un contexto de decisiones políticas en el ámbito latinoamericano. Entonces, el mundo ha sufrido un profundo cambio, yo diría un cambio de época. Entonces, cuando nosotros nos referimos a un proyecto, estamos viendo de que ese proyecto afecta a este cambio y que este cambio se ubica dentro de un gran cambio en el mundo. Hay algo que es muy importante que nosotros percibamos. Acá este señor que está arriba de una barca mira hacia adelante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos un proyecto en este mundo de cambio,
¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos generando una realización y solución de un problema, pero dentro de una perspectiva que se llama visión. Por eso que es muy importante en el transcurso, en el presente curso, en el análisis que ustedes hagan del propio proyecto que van a realizar a través de la iniciativa personal de ustedes, establecer bien claro qué se quiere, cuál es nuestra visión, a dónde nosotros nos dirigimos y cuál es nuestro aporte al cambio, especialmente al resolver los problemas que nos plantea una sociedad concreta. Por eso es importante que ahora hagamos una distinción clara. Primero, ¿qué es un plan? Entonces acá hay una definición, un acercamiento, digamos, conceptual. Dice, es sobre el proceso de formulación de objetivos priorizados y metas cuantitativas y cualitativas de carácter macrosocial, económico y político que responde al diagnóstico de una realidad. Tiene en cuenta equipamiento, recursos, previsión presupuestaria y horizonte de tiempo. Entonces, primera gran idea fuerza. Un plan es un proceso de formulación de objetivos priorizados. Entonces, digamos que nos acercamos que al concepto de plan es macro. Por ejemplo, yo puedo decir el Plan Alimentario Nacional. Puedo decir el Plan de Infraestructura Regional. Puedo afirmar el Plan de Salud, ¿no es cierto?, de un conjunto de municipalidades. El plan prioriza una necesidad. Y como decíamos nosotros al comienzo, esa necesidad que priorizamos está en relación a cómo resolvemos a través de un proyecto un problema. Y eso es lo importante que nosotros debemos siempre tener en cuenta. Por supuesto que un plan cuenta con equipamiento, recursos, previsión presupuestaria y horizonte de tiempo. Pero lo importante de un plan es su carácter macro. Y esto es lo que ustedes deben tener en cuenta al momento de focalizar, identificar y señalar un proyecto específico. Pero el plan, así como tiene una concepción macro, el programa es un instrumento operativo que identifica metas, un conjunto de procesos y actividades organizadas de carácter determinado sobre un área específica de la realidad. ¿Para qué, cómo y cuándo? Un programa puede incluir varios proyectos. Quiere decir entonces que un plan se subdivide en programas. Por ejemplo, yo puedo decir el plan alimentario, pero puede haber un programa nutricional, puede haber un programa de calidad de vida, puede haber un programa de ayunos escolares, puede haber un programa de mejoramiento de la alimentación de poblaciones que están en situación de exclusión. Por lo tanto, un plan tiene programas. ¿Y qué es lo que identifica el programa como instrumento operativo? Las metas y el conjunto de procesos y actividades organizadas para nosotros poder realizar o resolver el problema. El proyecto, a diferencia del plan, ya tiene un aspecto específico. Por ejemplo, si yo digo el Plan Alimentario Nacional, el programa es el mejoramiento de las nutriciones de las poblaciones excluidas. Y el proyecto ya focaliza el tipo de alimentación que nosotros vamos a resolver a ese conjunto, a esa población. Por lo tanto, el proyecto focaliza el conjunto de procesos operativos y actividades a través de qué. Acá hay una palabrita que quiero que todos focalicen bien claro. El marco lógico. Es decir, ¿qué es el marco lógico? Es el cómo. ¿Cómo nosotros vamos a realizar el gran programa, el gran plan que nos hemos planteado, el programa? ¿Cómo lo vamos a realizar? A través del proyecto. ¿Y cuál es la característica del proyecto? El marco lógico. ¿Y qué nos dice el marco lógico? Nos dice el qué, el cómo, el cuándo, el quién, el presupuesto, todas, ¿no?, las actividades. Es decir, nos focaliza los aspectos
específicos que permiten que nosotros podamos realizar o llevar adelante el carácter de un proyecto. Entonces, es muy importante lo que acabamos nosotros de establecer. El plan nos establece el marco global. El programa nos da los procesos operativos específicos dentro de ese plan global. Y los proyectos focalizan, esta es la palabra, focalizan aquellos procesos operativos específicamente para resolver un problema. ¿Y cómo? A través de la definición de un marco lógico. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta, porque en el proyecto que van ustedes a realizar, deben establecer fundamentalmente esto que yo estoy señalando, el marco lógico. El punto siguiente es el análisis conceptual y la importancia estratégica de estos elementos que nosotros estamos conversando. Entonces, siempre es bueno, antes de pasar después, posteriormente, al aspecto operativo de cómo se hace un proyecto, ver algunos elementos conceptuales, porque todo lo operativo se basa en ciertas ideas que nos fundamentan lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, la primera es la siguiente. Vamos a ver. Si nosotros leemos esto, yo quisiera que ustedes focalizaran sus ideas y vieran cuál es la palabra clave en esta definición, ¿no? En esta aproximación. El arte y la ciencia de formular, implementar y evaluar las decisiones interfuncionales que permiten a la organización alcanzar sus objetivos. Vamos a relacionar esta idea con lo que anteriormente hemos dicho. Para nosotros realizar un proyecto, ¿qué requerimos? De dos cosas. Una, tomar decisiones. Eso es lo más importante. Y lo segundo, ¿cuál es? Tener claro cuál es el objetivo del proyecto. Por lo tanto, esta definición nos permite darnos cuenta que hay algo que está en el trasfondo de un proyecto. Y eso es fundamentalmente lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Por un lado, tomar decisiones. Y por otro, alcanzar los objetivos. Todos ustedes, en todas las actividades que realizan profesionales, diarias, etcétera, tienen proyectos. Proyectos personales, proyectos familiares, proyectos profesionales, proyectos funcionales, proyectos regionales. Pero ¿cómo los alcanzan? Con dos cosas. Uno, tomando decisiones, y por otro lado, estableciendo bien claro qué quieren alcanzar con el proyecto. Es decir, el objetivo. Esto es muy importante, digamos, como base conceptual, ¿no? También tenemos una definición de Hermídas de Serra Castida, que dice que los proyectos, los programas y proyectos, son la adaptación de recursos y habilidades de la organización al entorno cambiante, aprovechando sus oportunidades y evaluando los riesgos en función de objetivos y metas. Acá hay un elemento que se agrega a lo anterior. Acá habla de adaptación de recursos y habilidades. Bueno, ustedes saben muy bien que no basta una visión, que no basta un objetivo, que no basta tomar una decisión, sino la pregunta clave es, ¿con qué recursos lo hago? Y en segundo lugar, ¿qué habilidades tengo para lograrlo? Por ejemplo, si nosotros observamos desde el punto de vista del deporte, ¿no? Un atleta que corre, ¿cuál es el objetivo del atleta? Primero, el objetivo del atleta es alcanzar un objetivo, ganar. ¿Cómo hace para ganar? Tiene una visión, tiene algo que él quiere conseguir. Lo consigue, hay que preguntarse, ¿puede ganar? ¿Cuáles son sus recursos? Sus recursos de preparación técnica, de preparación alimentaria, de preparación física. Y en segundo lugar, ¿cuál es su habilidad para ganar? Si nosotros tenemos un proyecto y ese proyecto tiene que servirnos para resolver un problema, tal como dijimos al comienzo de esta conversación, ustedes deben saber claro, yo resuelvo un problema, sí, tengo una visión, si tengo un objetivo de ese proyecto, si por otro lado tengo recursos y tengo habilidades. Habilidades no solamente de quien realiza el proyecto, sino también habilidades a través de una población. Yo podría poner algunos ejemplos porque yo he tenido experiencia en realización de proyectos. Recuerdo que hicimos un proyecto de espárragos con
unas comunidades en el norte del país, y nosotros aportamos los almácigos, el proyecto de espárrago tiene almácigos en los cuales se hacen las plantas, y después esas plantas se trasladan definitivamente a la tierra definitiva, en la cual se da hasta 3 cosechas al año. Y una experiencia que yo tuve, justamente al ver, era la participación de la comunidad. Fuimos nosotros los que hemos organizado el proyecto, pero al momento de hacer el trasplante de los almácigos a las tierras definitivas, bueno, toda la comunidad participó. Esa fue una experiencia muy importante. Y trasplantaron más de 200.000 plantitas a los espacios definitivos. ¿Esto qué significa? Que no solamente aprenden, no solamente tienen habilidades las personas, no solamente tienen habilidades las organizaciones, sino que también tienen habilidades las comunidades. Las comunidades a través del tiempo han generado destrezas, habilidades que son capaces de, inclusive, que hoy en el Perú se da cuenta perfectamente por su capacidad inclusive de exportación. Tenemos otra definición. Estas definiciones nos sirven para tener un fundamento conceptual, ¿no? Dice, es la estrategia, es el patrón de los objetivos, propósitos o metas y las políticas y planes esenciales para conseguir dichas metas, establecidas de tal manera que definan en qué clase de empresa es o quiere ser. Hay un concepto que quiero que queden ustedes claros. Un proyecto responde, en el fondo, no solamente a un objetivo, no solamente a una visión, no solamente a la capacidad que se tiene para generar ese proyecto, por ejemplo, un proyecto alimentario, un proyecto de saneamiento, un proyecto de forestación, un proyecto de infraestructura, que tantas comunidades lo requieren, sino que todo eso responde a una estrategia. Un proyecto es cómo nosotros podemos estar presentes en los procesos de cambio. Cómo nosotros damos, digamos, en la tecla para poder definir y darle a las comunidades y satisfacer una necesidad. Se necesita estrategia. No perder el tiempo en recursos, no perder el tiempo en aquellas cosas que pueden de alguna manera distraernos de nuestro objetivo, sino que la estrategia es bien clara. Direccionalizar nuestra orientación de nuestra acción, ¿con qué? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que el proyecto alcance el beneficio que todos nosotros queremos, sobre todo calidad de vida, niveles de vida y servicio a una comunidad. Acá tenemos otro concepto que nos ayudan a pensar, porque justamente la primera conversación es para poder establecer claramente algunos conceptos teóricos que nos ayudan, ¿no? Dicen, un proyecto estratégico es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar los esfuerzos de los miembros de la organización. Esto es muy importante. Los esfuerzos. Un proyecto no lo realiza alguien porque se le ocurre en un escritorio. No, el proyecto es el resultado de una motivación y compromiso comunitario. Y esto tiene mucho que ver porque a través de eso permiten, ¿qué cosa? Adaptarnos y anticiparnos a los eventos del entorno con el fin de generar una ventaja competitiva. Ventaja competitiva que no solamente es porque nosotros tenemos recursos o somos más capaces para poder hacer un proyecto, sino que esa ventaja competitiva está en la motivación y el compromiso de aquellos que nos ayudan. Hay hoy una palabra que se utiliza mucho, que no solamente son los líderes los que conducen, sino que además son los equipos los que acompañan. Y los equipos no son sino aquellos que están comprometidos con la visión del líder. Y aquí es muy importante porque un proyecto no es sino cómo llevamos adelante una visión para alcanzar un objetivo y concretamente satisfacer una necesidad. La perspectiva que nos permite tener entonces a través de este marco conceptual y de algunos conceptos importantes que alimentan lo que es un proyecto es la visión de las dimensiones de un proyecto. Y esto es lo que vamos a ver en este cuadrito final, a través del cual nosotros tenemos los elementos
fundamentales del desarrollo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Arriba tenemos nosotros la megatendencia de fin de siglo. Una cosa importante, nosotros tenemos que subirnos a las olas del gran cambio en el mundo. Y esto se denomina megatendencias. Megatendencias son los procesos que en el mundo existen. La globalización, la participación de las comunidades, la democratización de la democracia, la internacionalización de las decisiones, la revolución científica y tecnológica, los avances que hay en el campo de las comunicaciones, etc. Todo esto son las grandes megatendencias. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar dispuestos con un proyecto a detectar ¿qué cosa? Las oportunidades y amenazas, las fortalezas y debilidades de ese entorno específico en el cual tenemos que resolver nosotros una situación dada. Para eso planteamos nosotros tres cosas importantes. La visión, es decir, los objetivos estratégicos. ¿Qué queremos nosotros lograr? Por otro lado, la misión, es decir, cuál es el compromiso que tenemos para alcanzar esa visión. Luego, ¿cómo logramos estar dentro de la megatendencia, superar las amenazas, las fortalezas, o hacer crecer las oportunidades y las fortalezas y disminuir las amenazas y debilidades? Pues lo hacemos a través de un proyecto. ¿Qué es el proyecto? El proyecto es un plan operativo definido en un marco lógico que tiene como objetivo resolver un problema. De otra manera, dicho de otra manera, y haciendo un resumen de lo que de esta primera exposición, tendríamos que decir lo siguiente. Debemos tener claro que el proyecto no es sino una focalización a través de un marco lógico que nos determina el modo de cómo nosotros llevamos adelante un programa y un plan para resolver un problema, que es las necesidades que pueden tener una comunidad, que puede tener una organización, que puede tener una institución. Y esas necesidades que nosotros tenemos que resolver, lo debemos hacer a través de la estrategia que nosotros nos planteamos a través de un proyecto. Queda entonces una pregunta fundamental a realizarnos entre nosotros. Cada uno va a tener que formular un proyecto. Entonces la pregunta es, ¿cómo se formula un proyecto? Y esto va a ser motivo de la segunda conversación.